Dice, cuando se promueve el amparo en los términos del artículo 15 de esta ley, bastará para que se dé trámite a la demanda que se haga la siguiente expresión: el acto que se reclama, la autoridad que lo hubiera ordenado si fuera posible, la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto y, en su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos casos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En el último caso no se requiere de firma electrónica. ¿Y se acuerdan del 15 que ya lo habíamos visto? El 15, cuando se trate de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército armado de fuerza aérea, y si yo, como agraviado, cualquier persona puede interponer el amparo en mi nombre. Aquí la demanda en el 109 pues es diferente, porque estamos ante una situación de extrema urgencia, ¿ok? De extrema urgencia. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes. Por eso decía, si son 9 autoridades, 5 autoridades, 7 autoridades, tantos para todas. Y 2 para el incidente de suspensión, siempre que lo pidamos y no tuviera que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria cuando la demanda se presente en forma electrónica, porque lo único que van a hacer es correr copia a todas las emplazadas. Pero en el caso de que lo presentemos por escrito, hay que acompañar copias para que le rinda, para que el juez notifique con los actuarios a cada parte involucrada para que rindan su informe justificado, porque tienen que rendir un informe justificado diciendo si son ciertos o no son ciertos los hechos que se reclaman. No están diciendo si procede o no procede el juicio, simplemente son ciertos o no ciertos los hechos que reclamas. Que publicaste en tal día tal cosa. Ah, sí, son ciertos. Okay. Ya después nos veremos las caras en la audiencia constitucional y ahí ya cada quien argumentará lo que a su parecer convenga. El órgano jurisdiccional de amparo de oficio mandará expedir copias cuando el amparo se paga por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. Decía hace rato, ¿okay? Lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral, tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios en los de poblaciones comunales o ejidal, o de ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Es obvio. Aquí, ¿qué es lo que hace? No estamos hablando de la suplencia de la deficiencia de la queja, ¿se acuerdan? Esa es otra historia. Esa la vimos por ahí del artículo 86 y 89 de la ley de amparo, ¿se acuerdan? La suplencia de la deficiencia de la queja. No. Aquí es correrle copias a todos los que sean involucrados, pero con cargo directamente al Poder Judicial. Es por oficio. Sí es necesario que se le dé a conocer a N autoridades o a N partes en el juicio. Vean cómo dice esta tesis aislada, mayo 2018, tomo 3, página 2497 del libro 54 del Semanario Judicial de la Federación. Dice: demanda de amparo promovida por medios electrónicos. El órgano jurisdiccional de oficio debe mandar expedir las copias de esta atenta a las circunstancias propias del sistema de justicia en línea. ¿Qué nos dice? Conforme al artículo 110 de la ley de amparo, que es el que estamos viendo, el órgano jurisdiccional de oficio mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por medios electrónicos,
atento a las circunstancias propias del sistema de juicio en línea, dado que el objetivo es simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen por medios digitales, como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que las comunicaciones oficiales y firmas autógrafas, para un uso más eficiente de los recursos públicos asignados a un órgano jurisdiccional, con la posibilidad de la presentación de la demanda las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar por medio de Internet. Además, se evitan gastos exagerados de papel, pues se generan menores emisiones de gases al evitar el uso de transporte para el traslado de la demanda de amparo al órgano jurisdiccional correspondiente, así como un menor consumo de papel, pues en estos aspectos no se requiere que el acuse de recibo de la demanda de amparo sea impreso, sino que basta con que quede constancia electrónica de ello. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? La nueva tendencia. Esto surge de la queja 191-2017, del 11 de agosto de 2017, por ejecutoria del 16 de enero de 2019, la primera sala declaró inexistente la contradicción de tesis 226-2018, que fue derivada de la denuncia de la que fue objeto del criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios en materia de la denuncia respectiva. Y la tesis que estamos viendo se publicó el 25 de mayo de 2018 a las 10:30 de la mañana en el semanario. 111. ¿Se puede ampliar la demanda de amparo? Sí, sí se puede. Primero, cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación. ¿Cuántos días tengo para presentar la demanda? 15, ¿se acuerdan? O 30, dependiendo si es auto o hetero. Ok, bueno. Si no han transcurrido los plazos, a lo mejor demandan y no invocan pues más violaciones, y resulta que hay más violaciones. Por eso hay que revisar el asunto. Si de esas violaciones se desprende que pudiera ampliarse la demanda, se amplía sin problema alguno. ¿Okay? Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden esta relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse en los plazos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Y en el caso de la fracción 2, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos de este artículo siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o presentar incluso una nueva demanda. ¿Cómo ven? Aquí está una tesis. Tesis aislada, número de registro 202-1775, colegiado del circuito. Es la tesis 19 romano, primero AC8K, ampliación de la demanda de amparo indirecto. Si no se acredita su estrecha relación con el escrito inicial, el juzgador debe proveer su trámite como demanda independiente en observancia del principio proacción. En el supuesto de que el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de esta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otras causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por lo tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio proacción, el juzgador debe proveer su trámite como una demanda independiente para salvaguardar en favor del quejoso el derecho fundamental de acceso a la justicia
previsto en el artículo 17 constitucional y proveerlo conducente para que se remita al juez correspondiente. Aquí nos están diciendo, si guarda conexidad, es ampliación de la demanda. Si no es conexa, si no es afín a la primera, entonces en ese momento se entenderá como otro juicio, otra promoción. Esta tesis sale de la queja 115-2019. Fue objeto de una denuncia relativa a la contradicción 7-2019 de contradicción de tesis, que está pendiente de resolverse todavía. Esta tesis que acabamos de ver aborda el mismo tema que la diversa 1 Romano primero AE 69K de título y subtítulo Ampliación de la demanda de amparo. Si no se acredita su estrecha relación con el escrito inicial, debe proveerse su trámite como demanda independiente, que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 83-2019, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que ya ha habido otros casos y ahorita está en contradicción. Bueno, esta tesis se publicó a las 10 de la mañana con 16 minutos del 13 de marzo. Como verán, lo que pides son conexos, se llama ampliación. Para hacerlo breve, para que la justicia sea pronta, imparcial y expedita. Lo que les había dicho. O sea, no dilaciones. Pero si son nuevos argumentos, nuevas autoridades, y no guarda conexidad o no guarda relación con la primera, es una segunda demanda de amparo, es otro juicio y tendrá que llevar su tramitación correspondiente. Esta jurisprudencia, que es la 202-1401, bueno, perdón. El número de registro es 202-1401. E insisto, es una jurisprudencia. Es de enero 2020. Está en la página 5 del libro 74, tomo primero. Es la tesis P/J 15-2019. Dice, amparo promovido por violación al derecho de petición. Si el quejoso optó por ampliar su demanda en contra de la respuesta emitida por el responsable durante el trámite del juicio, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicho acto. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición, la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto a dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución. Este criterio halla su racionalidad en que al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgado federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado, sin que lo anterior implique que el Tribunal de Amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia en el juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público. Esta es la contradicción de tesis 4-2019. Surge en el séptimo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, y el primer colegiado en materia penal y administrativa del 21º Circuito. Esto fue el 15 de octubre
y estuvieron 7 votos de los ministros. Ajá. Tesis contendientes fue la 64-2018. Ajá. El amparo en revisión 64-2018. Esa se identifica con el número de registro digital 201-8554 y con la 568-2017, que dio origen a una tesis aislada. La 21 Romano, primero PA 12K, de título Amparo promovido por violación al derecho de petición. Esa se publicó en junio de 2018, el día 15. Está en el libro 55, tomo 4, junio 2018, página 2936. El número de registro 201-7143. Entonces, el Tribunal Pleno, el 5 de diciembre de 2019, con el número 15/2019, publicó la tesis jurisprudencial que antecede. Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2020 y por ende es de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de enero para los efectos del Acuerdo 16.000-2019. Vamos a ver la substanciación del amparo indirecto, cómo se substancia, cómo se lleva a la práctica este procedimiento de amparo indirecto. Tenemos 24 horas a partir de que presentemos la demanda para que el órgano jurisdiccional, en este caso el juez de distrito, resuelva si desecha, previene o admite la demanda. ¿Okay? Cuando son casos del artículo 15 y 20 de esa ley, de inmediato, acuérdense de que privación de la vida, de la libertad, destierro, extradición, proscripción, incorporación obligatoria a las Fuerzas Armadas, en esos casos es inmediato. Una vez que el órgano jurisdiccional conozca del juicio de amparo indirecto, examinará la demanda y si existe alguna causa indudable de improcedencia, lo va a desechar de plano. O sea, no va a entrar al estudio del asunto. Por eso es importante que tengamos las causales de improcedencia. ¿Se acuerdan del artículo 61 de la Ley de Amparo? Cuando no procede el juicio de amparo. ¿Okay? Y como les he venido comentando y realizando, todo apoyado hasta ahorita con tesis para que nos pueda servir como un marco referencial. Esta tesis del año 95, de 1995, en el ámbito penal, es la tesis 205-153, número de registro, está en la página 269 de la revista del Semanario Judicial del tomo primero. Ajá. Dice la siguiente: orden de aprehensión, amparo improcedente cuando se pronuncia auto de formal prisión. Cuando en el juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión y durante su substanciación se comunica que ya se pronunció el auto de formal prisión en contra del quejoso, es manifiesto que habiéndose ejecutado la orden de aprehensión, cambió la situación jurídica, pues los efectos de la detención se derivan a partir del momento de la prisión preventiva, cesando por ende los efectos de la situación jurídica anterior, por lo que surten las causas de improcedencia previstas en las fracciones 14, 10 y 16 del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, que por ser de orden público debe atenderse preferentemente, sin que sea óbice para llegar a la anterior conclusión, la adición que hizo el legislador a la fracción 10, que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Una correcta interpretación de tal reforma es en el sentido de que debe armonizarse por hermenéutica jurídica. Hermenéutica es el arte de interpretar, eso significa hermenéutica, el arte de interpretar un texto,
por hermenéutica jurídica con los demás preceptos que en la propia ley de amparo se establecen que en cuanto al cambio de situación jurídica del acto reclamado y cuando hayan cesado los efectos de este como causas de improcedencia, pues es clara la intención del legislador de que el juicio de amparo que se promueve en contra del auto de formal prisión debe resolverse siempre antes, de lo cual se deduce de la fracción décima del artículo 73, en el sentido de que el juez penal, señalado como autoridad responsable, debe suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso una vez cerrada la instrucción, hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, interpretándose lógicamente esa reforma que en los efectos de privación de la libertad se deriven del auto de formal prisión y no respecto de la orden de aprehensión, pues por haberse ejecutado cesaron sus efectos, siendo la privación de libertad consecuencia del auto de formal prisión, que es la nueva situación jurídica, base del procedimiento penal. Por consiguiente, es correcto el criterio del juez de distrito que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo con fundamento en las ya precisadas causas de improcedencia. Esto nos sirve como una referencia de que si hay una causal de improcedencia, pues el juicio de amparo no va a seguir su curso. Por eso se sobresee. Sobreseer es dejar sin curso un juicio, un acto de defensa, el sobreseimiento. Y van a sobreseer porque hay una causal de improcedencia. Entonces, en el caso de los actos consentidos o en el caso del cambio de situación jurídica como la que vimos en la tesis. Esto pues tiene que ver con el 110 de la ley de amparo. Esto fue en un recurso en revisión, en el 351-94, el 542-94, el 571-94, el 611-94 y el 679-94. Dieron motivo a esta jurisprudencia. ¿Ok? Y esta, pues, bueno, estaba vinculada a una jurisprudencia por contradicción la 5796, 5696, 55 y 5896. Dice orden de aprehensión, el amparo en su contra es improcedente cuando ya se dictó formal prisión y luego se reclama aquella en forma aislada. Y es orden de aprehensión, interpretación de la fracción décima del artículo 73 de la ley de amparo, vigente a partir de febrero de 1994. Esas son el origen de esta tesis. En el caso de que hayamos presentado la demanda, el juez mandará requerir al promovente que le aclare la demanda, señalando con precisión cuáles son las deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse. Y para eso la disposición del 114 de la ley de amparo nos dice, primera, cuando hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda, pues, por ejemplo, la personalidad, no se acompañaron las pruebas, no están bien diseñados los agravios, si hubiera omitido alguno de los requisitos del 108, lo que debe contener la demanda, ¿se acuerdan que ya lo vimos? No se hubiera acompañado el documento con el cual se acredite la personalidad o resultara insuficiente, no se hubiera expresado con precisión qué acto se reclama. ¿Cuál es el acto que se reclama? ¿Cuál es el acto que se reclama? Es muy importante el acto que vamos a reclamar. Ese es vital o necesario porque es precisamente el alma del juicio. Es la exégesis del juicio. Y por último, si no hubiera exhibido las copias necesarias. En el caso de que, ¿se acuerdan cuántas autoridades van a ser demandadas o cuántas personas van a participar en la demanda? 5, 6, 7, 9... En ocasiones, yo he visto demandas de 11 tantos, porque son 11, el tanto que es copia, 2 tantos que van al expediente y pues 9 tantos o 7 tantos que son las copias que hay que correr traslado a otras autoridades que salen reclamadas en estos actos. Pues entonces varía, pues tienen que valorar cuántas copias van a presentar y no, si lo hacen por escrito. Si lo hacen electrónicamente, acuérdense que no hay problema. Ya electrónicamente el juez hará llegar copia de la demanda
para la rendición del informe justificado. Si no se subsanan las deficiencias, nos van a requerir. Si no se subsanan las deficiencias en 5 días, se tendrá por no presentada. Es muy importante. Si somos requeridos porque se detecta alguna de las 5 causales del artículo 114, por favor, tenemos 5 días para subsanar. Si no subsanamos en 5 días, se tiene por no presentada. Por eso les decía, hacer un tipo agenda o calendario programático de todas las etapas que puede pasar un juicio de amparo. Sería ideal, de verdad, bueno, al menos cuestión de prácticas, pero nosotros, por ejemplo, cuando presentamos la demanda, hacemos un cronograma de todas las etapas y vamos marcando por fechas los vencimientos. Así, de esa manera nos damos cuenta de si algo se nos llegará a presentar, si estamos en tiempo. Es cuestión de práctica, es cuestión de ir, ahora sí que, pues, enfrentando este tipo de escenarios para poder tomar las decisiones adecuadas y en su momento oportuno. Estamos de acuerdo que una cuestión meramente incidental, como puede ser algo que no acompañe, pues puede hacer que el juicio ni siquiera se tramite. Y entonces imagínense perder por un asunto tan infantil como no acreditar la personalidad o por no acompañar las copias y después no contestar el requerimiento. Entonces, sí, por favor, es muy importante los detallitos, estos pequeños detallitos que son los que hacen precisamente la diferencia. En caso de copias, se estará lo dispuesto por el artículo 110. Y la falta de exhibición de las copias en el incidente de suspensión solo dará lugar a la postergación de su apertura. Es decir, no se apertura el incidente de suspensión, puesto que no hay las copias suficientes. Vamos a ver un desechamiento. Y dice, esta tesis aislada de abril de 2018, materia común, es la 1, la primera romano, 5P21K, página 1984, del libro 53, tomo tercero. Esto es del Semanario Judicial. Dice lo siguiente: demanda de amparo indirecto. Su desechamiento de plano, conforme al artículo 113 de la ley de la materia, no debe ser consecuencia de los requerimientos que el juez de distrito realice previamente a pronunciarse sobre su admisión o no. Y dice, el artículo citado dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo que significa que esas características no deben surgir de los requerimientos sobre la demanda, sus anexos o los escritos aclaratorios, salvo que esas exigencias tuvieran lugar porque la demanda presentara deficiencias, irregularidades o omisiones previstas por el artículo 114 de la Ley de Amparo, que es el que estamos viendo. Pero si el requerimiento del juez constitucional de proporcionar mayor información no está fundado en alguno de esos supuestos y de la demanda de amparo no se advierte motivo de improcedencia manifiesto indudable, debe admitirla, pues aunque es verdad que dicho juzgador tiene facultad para indagar sobre la existencia de causas de improcedencia, si esa potestad la ejerce antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda o incluso requiere a la autoridad señalada como responsable que le proporcione información específica, ello evidencia en sí mismo que existía duda sobre su operancia. Por tanto, lo que procedía era la admisión de la demanda sin perjuicio de que una vez allegados los informes justificados o de contarse con mayores elementos de prueba, podría determinar lo correspondiente al sobreseimiento en el juicio. Aquí el juez, pues, indebidamente rechazó la demanda de amparo, porque no atendieron los requerimientos, situación que es totalmente distinta, y esto surgió del recurso de queja 169-2017 y 162-2017, para que vean que también los jueces, pues luego, pues se quitan trabajo de encima. Entonces hay que tener cuidado con los requerimientos de información y sobre todo ver qué es su contenido, qué es lo que nos están pidiendo. Pruebas, nos están pidiendo copia, nos están pidiendo
tantos nos están pidiendo personalidad. Es importante. Ahora, nada de eso nos pedirían si todo lo hacemos bien desde un principio, es obvio. Entonces hay que cuidar esos detalles. 115. De no existir requerimientos o prevención